cuáles son mis primeros pasos si tengo estas necesidades y Siri o Alexa o Wildy, vamos a llamar, la IA de Wildmetrics y Wildy, ¿nos guiará o qué? Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos, chicas, de nuevo a Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy tenemos otra charla, otra Mad Talk y tengo a alguien muy especial. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, encantado de estar por aquí, con ganas de comenzar. Bueno, quien no conozca a Luis, Luis también forma parte del equipo de Wildmedia y Wildmetrics, con lo cual por eso digo que es alguien muy especial. Tengo el honor de poder, trabajar con él cada día, tenerlo en el equipo, disfrutar y aprovecharme un poquito de todo el conocimiento y de todas sus habilidades que tiene. Y hoy venimos a hacer una charla, una talk. Es una conversación un poquito entre emprendedores, aparte va a ser más en familia, porque como nosotros estamos muy acostumbrados a hablar casi cada día, también yo creo que se va a notar sobre algo que creo que es muy clave en cualquier startup, sobre todo cuando hablamos de startups tech, ¿no? De startups enfocadas en el mundo del software y tecnológicas, que es el onboarding, ¿no? Porque al final hablamos mucho cuando tenemos infoproductos y servicios de lo que cuesta llegar a captar un cliente, el coste por lead y el coste por adquisición y demás. Pero cuando tenemos un SaaS, la gran magia del SaaS o del software no recae tanto en captar al cliente, que también, sino en mantener ese cliente, en aumentar lo que le llaman el lifetime value, y para ello es muy importante el onboarding, ¿no? Entonces hoy, Luis, vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre qué es el onboarding, por qué es tan importante, qué debería tener un onboarding, qué diferentes tipos de onboarding, ¿sabes? Y demás. Cuéntanos un poquito tú la experiencia, que también sé que tú haces el onboarding de muchas de las cuentas de Wildmail, por ejemplo, en este caso y de Wildmetrics. ¿Por qué crees que es tan importante el onboarding? O define un poquito qué es el onboarding, ¿no? Que alguno está escuchando y dirá, pero estos tíos están zumbados. ¿Qué es esto? Vale, creería que el onboarding termina siendo fundamental, porque cuando las personas empiezan a utilizar el software, creo que es vital que tú puedas explicar correctamente para qué sirve tu software, en qué ayuda y cómo las personas lo pueden empezar a utilizar desde el día 1. Creo que el proceso de onboarding termina siendo muy importante, ya que, pues nada, más allá de que una persona tenga la idea o la intención de utilizar cierta tecnología, si no la entiende, no va a funcionar ni desde el día 1, ni que lo intenta. Entonces, el proceso de onboarding lo que termina haciendo es reducir la fricción de aprendizaje de una persona a una nueva tecnología. Hay diferentes tipos de onboarding, como dijiste, y creo que es súper vital entenderlo antes de hacer el onboarding, porque no es lo mismo hacer el onboarding de una persona que tiene todo el interés del mundo, ya ha utilizado una herramienta similar antes, tiene como el conocimiento para aprender por sí sola, que una persona que quizás no está tan interesada, quizás, por ejemplo, fue por orden de departamento que se está utilizando ese software, está casi que pasa de ti, que no te quiere escuchar. Entonces, hay diferentes tipos de maneras. Lo que es muy importante entender que el onboarding es vital para que una persona comience a utilizar tu software y lo utilice por meses e incluso durante años. Esa es la opinión que yo tengo. ¿Cómo lo quieres complementar? Es un poquito... No, es un poquito lo que tú mencionas, ¿no? Al final el onboarding, el aterrizaje, ¿no? En español que se le conoce, es un poquito pues cuando la persona acaba de adquirir tu software o muchas veces que ni siquiera lo ha adquirido, ¿vale? Pero el onboarding es clave para que al final acaben siendo clientes, ¿no? Porque tienen una prueba gratuita o lo que sea. Es como esa persona hace los primeros pasos, ¿no? En la plataforma, y luego hay muchas maneras de hacer el onboarding, hay muchos tipos de onboarding, ahora hablaremos, pero quiero que también la audiencia, como muy bien lo has explicado, entienda el por qué es tan importante el onboarding, ¿no? Hablando de negocios directamente, un negocio de SaaS tiene muchos componentes, ¿no? Aquí hablamos mucho de MRR, que también tendremos a Víctor Campuzano de Metricool hablando sobre los KPIs claros de un SaaS. El MRR, el monto recurrente mensual, que también ha salido con la entrevista con William de AppViral. Se puede desglosar en MRR de New Business, es decir, nuevo negocio, la persona que entra nueva. El MRR que se incrementa porque alguien que ya es cliente aumenta de plan o aumenta de contactos, en el caso de Wildmail, ¿no? Entonces, claro, es una expansión. Y luego, claro, tenemos cuando la persona cancela, que es un churn directamente, pero también puede ser una contraction. Es decir, alguien no ha cancelado, pero ha disminuido su plan.
es un contraction, también es una definición del MRR. Incluso gente que pues tiene tu plan, digamos, pausa la suscripción y luego la vuelve a activar, que es un reactivation. Es bastante más complejo. La gente que no tenga un SaaS a lo mejor dicen, hostia, pero el que tenga un SaaS seguramente no se entiende, ¿no? Entonces, seguramente se sigue el hilo. exacto. Muchas veces, para reducir el temido que antes hablábamos fuera de cámaras, que quiero traer una talk para hablar específicamente de la métrica del churn rate, que es la cancelación, ¿no? Y cómo puedes minimizar ese impacto y los números a nivel de benchmark y demás. Una de las cosas claves para reducir un churn rate en un SaaS es el onboarding. Y el motivo por el cual es tan clave es porque cuando una persona está utilizando... O sea, uno de los motivos con los que nos topamos en Wildmail, o la principal razón por la que cancelan o dejan de utilizar el software, es porque no lo utilizo, ¿no? Y la razón del por qué no utilizo es porque, claro, si tú te coges una herramienta, pagas X dinero y luego no la utilizas, está claro que es cuestión de tiempo que te canceles. O la utilizas, pero utilizas un 20% y no le sacas jugo, tampoco vas a poder llegar a ver el valor 100% que hay detrás de esa herramienta y al final te va a parecer caro y vas a acabar cancelándolo. Entonces, por eso es tan importante el onboarding, los aha moments, que ahora te pasaré el micro y nos explicas un poquito qué son los aha moments y algún ejemplo a nivel de Wildmail. Es muy importante que el usuario o el cliente los vaya adquiriendo, porque es como que va pasando hacia casa, lo vas haciendo, lo vas acomodando, haces que esté a gusto, le explicas cómo utilizar todas las herramientas, y entonces es mucho más difícil de que se vaya. Una, porque está más a gusto; dos, porque conoce muy bien el valor; y tres, porque la simple resistencia al cambio, de que cuando está acostumbrado a utilizar algún software y lo tiene todo implementado, el cogerlo y me migro a otro software, también ocurre, que lo hemos visto. Yo, por ejemplo, que antes, hace mucho tiempo, era consultor de SAP. SAP es un programa obsoleto a nivel de user experience, es ridículo, pero es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza tan grande cambiar de SAP que te quedas en SAP. ¿Sabes? Entonces, a eso me refiero, de la importancia que tiene el onboarding, porque al final también aumentas el lifetime value. Y eso también es revenue y es pasta. Entonces, cuéntanos un poquito, Luis, esto de los aha moments, ¿qué es? Ponnos algún ejemplo, también para que algún SaaS que nos esté escuchando diga, hostia, esto es interesante. Vale, el tema de los aha moments me parece interesante cómo salió el nombre. Creo que siempre supe que existían, pero no sabía que se llamaban así. Me hace que tiene mucho sentido. Si te soy sincero, yo no sé si se llaman así o somos nosotros internamente que le decimos aha pero no, moments. Está muy ¿sabes? Bueno, pero está genial, porque o sea, es muy literal el ajá. Literalmente es así. Yo tengo una técnica para ello. Es una técnica, y bueno, yo estudio un montón acerca de software, de venta. Intenté montar mi startup en algún momento, participé en un programa de aceleración, monté una idea en un fin de semana, fue una locura. Yo tengo una técnica muy buena que creo que salió interna, y es que básicamente, antes de explicar la técnica, el aha moment es aquellos momentos que tiene una persona cuando empieza a utilizar un software que son vitales, porque cuando la persona entiende cómo funciona esa función específica, esa pequeña característica, literalmente dice, ajá, así se utiliza esto y para esto me sirve. Entonces es como ese momento pudiese ser hasta divertido, yo lo veo así, donde una persona entiende cómo funciona una función de tu producto y se visualiza, yo lo veo así, que la gente se visualiza utilizando esa función en el futuro. Y por ejemplo, ¿qué técnica uso yo cuando hago el onboarding? Cuando hago el onboarding en Wildmail para que la gente alcance su aha moment. Básicamente, antes de yo empezar el onboarding, trato de hablar con la persona un momento, 10, 15 minutos, y le explico, le pregunto, que me cuente un poquito acerca de su negocio. ¿Qué vende? ¿A qué se dedica? ¿Con qué tipo de personas se topa? ¿Por qué lo hace? Trato de que la conversación fluya y yo obtener insight acerca del tipo de negocio. Y una vez tengo toda esa información, cuando estoy haciendo el onboarding, no hago un onboarding general. No le digo, esta es la función de contactos y así envías campañas. Le digo, la función de contactos funciona así y bajo lo que tú me explicaste podrías sacarle partido así. O sea, trato como que idealizar o que las personas visualicen cómo van a utilizar el software para alcanzar cierto objetivo. Capaz la persona en ese momento, en la introducción, me contó, no, bueno, ahorita tengo un problema en específico. Yo le digo, esta función que te estoy mostrando ahorita va a funcionar para que tú soluciones ese problema que me comentaste ahorita y lo vamos a hacer de esta manera. Le explico cómo se hace, le digo que estoy grabando la llamada y luego le envío eso. Es básicamente como si una persona, el tema de la aha moment, yo lo veo como si una persona tuviese un juguete nuevo. Para mí el onboard es cuando le está explicando
cómo se usa ese juguete y cómo la persona va a jugar con él en el futuro. Si tú tienes algo en tus manos que no sabes cómo se usa, pero yo te estoy explicando cómo lo puedes toquetear para usarlo cuando vayas en el metro, cuando estés caminando, etcétera, la persona va a recordar, oye, Luis me estuvo explicando que esto funcionaba para esto, en el futuro, viendo la grabación y todo lo que él me explicó, lo vamos a intentar. Capaz me olvido de cómo funciona o no, pero sé que Luis me lo explicó, tengo una grabación y si no, puedo volverlo a contactar. Todo eso es mejor que la persona no tenga ni idea de cómo se usa. Y lo más importante es que ese momento de, ajá, porque literalmente sucede, no te creas que el término es como juego, a mí me da mucha risa, pero la gente literalmente dice, oye, así se puede hacer, o mira, qué bueno, esta función es la que estamos buscando. Así defino yo los aha moment y es la técnica como que utilizo cuando hago onboarding. Claro, porque al final también nuestros onboardings, por ejemplo, lo que hacemos en Wildmail actualmente y también en Wildmetrics es un onboarding mediante una demo, mediante una llamada. La gente reserva una llamada y tiene una llamada contigo, una llamada conmigo y al final es muy importante lo que tú dices, ¿no? El ya no solo hacerle una demo de todas las funcionalidades de Wildmail, sino les explica, es como un match, es como un punto intermedio entre las funcionalidades principales que puede sacar provecho de Wildmail con lo que realmente esa persona, el problema que tiene, la necesidad que quiere cubrir, ¿no? Al final en esa llamada pues se intenta personalizar al máximo ese onboarding porque lo puedes 100%. hacer vía llamada. Ahora hablaremos de diferentes tipos de onboarding, con lo que a lo mejor no es tan fácil hacer esto. Y luego ya has roto la barrera, ¿no? Que nosotros siempre sostenemos mucho el tema de que los negocios son relaciones entre personas y es muy agradable que pues, o el primer paso se reserva una demo o el tercer paso o segundo paso en los primeros pasos que tú tienes con un software te topes con una persona. Porque al final ya dejas de trabajar con el software y trabajas con esa persona o con esas personas. Al final generas esa relación de confianza, de tengo a alguien que me explica, alguien que si me cuesta, ¿sabes? Entonces eso es muy, muy importante para que la gente se sienta cómoda, independientemente si es un usuario que, pues digamos, viene es su primera plataforma, en este caso de email marketing y automatización, como que es alguien que ya viene de utilizar varias y tiene más soltura, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu experiencia aquí. Vale, para terminar con el tema de los aha moments, creo que también algo muy, muy interesante es entender de que cada software tiene aha moments en específico y de hecho los puedes identificar. Puedes identificar que, por ejemplo, cuando una persona, hablando del caso de Wildmail, aprende a utilizar las campañas, eso es un aha moment, cuando entiende cómo se utilizan y empieza a enviar su primera campaña. La persona, más allá de que lo entendió, también lo sabe utilizar. Creo que cada software o cada SaaS tiene aha moments diferentes, que crea una cuenta, que se configure, que por ejemplo en nuestro caso envíe una campaña, haga una automatización, cree un formulario. Si la persona va cumpliendo los aha moments es más complicado que termine cancelando. Porque al final, lo que comentabas al principio, creo que el onboarding es una de las funciones vitales, es eso, que la persona aprenda a utilizar el software y sobre todo evitar que lo cancele en el futuro. ¿Cómo se evita? Asegurándonos de que las personas alcancen los aha moments, que sepa para qué se utilizan las funciones, cómo las puede utilizar en el futuro y sobre todo que las utilice. Entonces me gustaría cerrar con eso. Al final, eso que tú dices, claro, hay diferentes aha moments para diferentes softwares. La persona que nos está escuchando, pues tu software o tu aplicación o tu videojuego, porque también se puede llevar a videojuegos, ¿no? Tienen diferentes aha moments, pero son como esos hitos, esos milestones, esos Exacto. objetivos que tiene que lograr, ¿no? Por ejemplo, pues hasta pensando en videojuegos. El videojuego, tú lo primero que haces es el tutorial, ¿no? Pues en el tutorial ya te están enseñando los aha moments. Aquí tienes las configuraciones, aquí te puedes, pues yo qué sé, tienes el inventario, así atacas, así te mueves, así corres, ¿no? Esto son los aha moments. ¿Por qué? Porque si yo quiero jugar a un videojuego y no sé ni siquiera ni cómo coño me tengo que mover, o cómo puedo atacar, o cómo puedo apuntar con la escopeta, ¿no? Si es un Call of Duty o pasar una pelota con el FIFA, pues seguramente deje de jugar y es muy posible que no juegue ni consuma los DLCs, ni consuma lo que sea. Entonces, eso, pues lo mismo ocurre en el tema del software. Al final, el mundo de videojuegos y software parece muy diferente, pero en la básica son muy básicos. Entonces, pues claro, en Wildmail, ¿qué sería? Pues para mí, pues que importes tus contactos, por ejemplo, que si vienes de otra plataforma, que los exportes a otra plataforma y los importes. ¿Por qué? Pues porque si tú abres la cuenta y aunque tengas una cuenta de pago y a priori ya eres cliente, hay una diferencia de que si tú pagas el cliente, pero además has exportado y has importado los contactos conmigo y lo has hecho en una llamada acompañado de un especialista. Además, hemos visto la campaña, cómo se crea y ya hemos o enviado o dejado agendada la siguiente. Hemos creado la primera automatización, con lo cual lo que tú decías ya no solo es el crearlo,
Es que para crearlo te he explicado cómo montar. Y no una automatización cualquiera, sino a lo mejor pues la descarga de lead magnet o lo que sea. Formularios, poder sincronizar tu Elementor, tu Divi, tu WordPress o crear tu primer formulario y meterlo allí. Claro, son pequeñas cositas que la persona ya está implementando esto. Y como ya está implementando, ya está utilizándolo, ya está viendo el valor al minuto cero y es mucho más difícil de que se vaya. Luego, claro, esto es con un plan básico. Si vamos al plan Plus o el Professional, pues aparte de esto, tenemos que asegurarnos pues que configuran el CRM con la parte del deals y la parte de oportunidades o el lead scoring, que tiene más funciones y son funciones claves. ¿Por qué? Porque si la persona contrata el Plus, es absurdo que no le muestres y no configures un aha moment de este plan, porque si no, este tío tiene que se mantenga ahí, hará el contraction, se bajará el plan más bajito porque no está utilizándolo. Entonces, de nuevo, no se trata de aquí manipular a nadie, sino de que tú el plan que has cogido nos aseguremos de que lo estás utilizando todas las funcionalidades. Y creo que en eso somos nosotros muy honestos. Y cuando una persona nos dice, oye, quiero ir con el plan profesional, en una demo le decimos, para lo que tú quieres utilizar, no te hace falta el plan profesional. Puedes ir al Plus o puedes ir al Lite. Yo soy el primero que lo dice. O sea que en ese aspecto no hay ningún problema, pero te quieres asegurar que la persona saca el máximo provecho de la plataforma, ¿no? De la herramienta. Totalmente. Y creo que la mejor forma de hacerlo es conversando con la persona. 100%. Te iba a preguntar una cosita para ponerte entre las cuerdas. A ver. Pero no sé si lo vas a saber o si lo puedes ver en Wildmetrics. No pasa nada, lo puedes mirar en Wildmetrics aquí en directo. ¿Cuál es la tasa de onboarding más o menos que tenemos en Wildmail? O sea, me invento de cada 100 clientes nuevos que entran, ¿cuántos acaban haciendo el onboarding o el aha moment? Sé que lo tenemos, pero no sé si lo tenemos así a simple vista. Repíteme la pregunta. Porque yo estuve mirando un tema de conversión, no sé si es la que me estás preguntando, pero para ver si de cada 100 clientes que entran en Wildmail, ¿cuántos, digamos, hacen un onboarding satisfactorio? Es decir, alcanzan los aha moments que nosotros queremos. ¿De cada cuántos que inician, cuántos alcanzan sus aha moments? Sí, te he dicho un 100 por decirme, pues un 5%, un 20%, un 30%, lo que sea. A ver, creo que está en torno al 30, si no me equivoco. Si no me equivoco. Bueno, no está mal tampoco, al final es una métrica que pues ir aumentando siempre. Luego hay gente que no te hace un onboarding directo, ¿no? De que no lo hacen justo ahora, sino que lo hacen más adelante o lo que sea. O lo quieren para una cosa muy sencillita. Entonces el onboarding es muy sencillito, es muy básico, no hace falta una llamada, pero luego al cabo de 2 meses le sacan mucho más potencial o hacen el lanzamiento y entonces lo quieren exprimir más a fondo, ¿no? Creo que también hay un tema que influye ahí cuando hablamos de SaaS, que fue lo que me pasaste la otra vez que estamos pendientes de conversarlo. Creo que lo voy a mencionar, pero vamos a hablar de ello porque es muy extenso. Product Leak y Sales Leak. Exactamente. El producto que se vende solo con el producto y el producto o el software que tiene un equipo de venta detrás. Creo que en eso también influye el onboarding, pero bueno, ya será un tema para otro día. Bueno, eso, mira, la audiencia que nos está escuchando, o sea, en Spotify o... Bueno, si estás, lo que digo siempre, porque esto saque de Romuald, si estás escuchando esto en un coche y tal, sigue conduciendo, no hagas nada, pero si estás escuchando esto en YouTube o estás en un ordenador y demás, pues oye, nos puedes dejar un comentario en YouTube, nos puedes dejar en nuestro mensaje directo en el Instagram de Métricas al Desnudo, también nos tenéis en TikTok. De paso le dais un like y os suscribís. Si no, que sé que prácticamente el 80% que escucha el podcast no está suscrito, así que me tiro los pelos cada vez que veo esa métrica. Y bueno, lo ponéis ahí en los comentarios y pues traigo a Luis otro día y hablamos de esto, ¿no? Del Product Lead versus el Sales Lead, que es algo que estamos empezando a barajar y a hablar, sobre todo para Wildmetrics, no tanto para Wildmail, ¿no? Vale, exacto. Sí, estaría interesante hablar de ello. Tenemos pendiente hacerlo. Lo podemos hacer en vivo y en directo el día que lo hablemos. Yo creo que entonces la charla va a acabar siendo una reunión muy larga, Luis, porque sí, vamos sabiendo un poquito cómo las gastamos en la casa. Pero bueno, haciendo un poquito cambio de tópico, bueno, dejando esto del Product Lead y Sales Lead al margen, que bueno, tenéis información por ahí, lo podéis buscar sin problema. Siguiendo al tema del onboarding, ¿qué diferentes tipos de onboarding, ¿no? Y va un poquito ligado con esto que hemos dicho. Claro, puedes hacer el onboarding como lo hacemos nosotros, que es, pues en cuanto la persona se registra, se le abre un Calendly, ¿no? El último paso, digamos, de creación de una cuenta es reservar una llamada de onboarding con uno de nuestros especialistas, en inglés, en castellano, sin problema. ¿Qué otros tipos de onboarding te vienen a la cabeza? Porque claro, yo he estado en onboardings en los que no hay una persona por en medio, ¿no? Porque al final es un problema de escalabilidad. Al principio va muy bien,
Nosotros somos bootstrapping y nos cuadra, pero cuando tienes cierto volumen de adquisición de clientes, es imposible. es muy difícil de escala. Bueno, tienes que contratar más gente, ¿no? Con lo cual son más costes fijos y demás. ¿Qué opciones tenemos aquí? Vale. En cuanto a opciones para hacer onboarding, mencionaré varias. De hecho, creo que en su momento estuvimos barajando, de hecho lo implementamos en Wildmetrics, onboarding vía tutoriales, videos cortos. Hubo un tiempo, no sé si recuerdas, que Bastian estuvo grabando tutoriales acerca de cómo funcionaba una función en específica. La gente clicaba en la función, se desplegaba la parte del software y había un video de Bastian diciendo, hey, soy el CEO, el fundador de Wildmetrics, esto funciona así, míralo de esta manera, etcétera. Avanza a la siguiente feature. Y cada vez que la persona avanzaba a la siguiente función, pues había otro tutorial. Y así sucesivamente. Pros que tiene esta función, pues bueno, es un poquito más escalable porque no hay una llamada. Contras, si el producto está cambiando todo el tiempo, los videos quedan totalmente desactualizados. ¿Qué es lo que nos sucedió a nosotros? Wildmetrics cambiaba todo el tiempo, todo se veía diferente, entonces no tenía sentido hacer el video. Ese es un tipo de onboarding. Luego está el onboarding de toda la vida, el que es por tutorial, el que es por llamadas, tal como lo hacemos nosotros. Pros, es muy personalizado, tiene un toque muy personal, estás en contacto con la gente. Yo siempre estoy en contacto con todas las personas con las que hago onboarding. Trato de mantenerme en contacto 1 o 2 veces al mes, chequeando, oye, la cuenta va bien, te puedo ayudar con algo. Contras, llega un punto que no es escalable. A ver, otro tipo de onboarding que se me ocurra. No, bueno, el onboarding por mail, ¿no? El onboarding por mail al final. Y de nuevo, no tiene que ser uno u otro, puede ser la combinación de varios. Nosotros, por ejemplo, en Wildmail, cuando tú te creas una cuenta de prueba gratuita, entras una secuencia que le llamamos Trial to Customer, ¿no? Que es como de prueba gratuita al cliente, y creo que cada día o cada 2 días recibes un correo. Es cierto, durante 9 días. Durante 9 días donde explicamos funcionalidades de, bueno, como por ejemplo, el primer día me invento, tú lo sabes mejor que yo, Luis, pero el primer día, pues cómo importar o exportar contactos. El segundo día, cómo crear e implementar los formularios. El tercer día, cómo crear tu primera campaña. El cuarto día, tu primera automatización. El quinto. Entonces, que al final esto te llega por correo, pero también lo tenemos en nuestro centro de soporte, ¿no? Que tienes como la semana 1 con Wildmail, ¿no? Que es como, bueno, si tienes que empezar por algún lado, empieza por aquí. Además, también tenemos en nuestro canal de YouTube, que también, no el de Métricas al Desnudo, sino el de Wildmail de IES en español y el de Wildmail IEN en inglés, tienes una lista de reproducción que es primera semana. Entonces, fijaos que esto es algo que es muy importante, ¿no? El reutilizar. Grabamos, nosotros, el equipo, grabamos los vídeos y ese mismo vídeo lo utilizo para crear una lista de reproducción en YouTube que se me posicione, que capto clientes en YouTube. También tengo en mi centro de soporte un artículo, una sección en concreto que es para esto. Y esto además te lo envío por correo. Y además te doy la opción de hacer el onboarding con Luis directamente. Con lo cual, si no te cazo por un lado, te cazo por el otro, porque al final, y aquí también añade tu experiencia, Luis, poca gente reserva la llamada. Porque, bueno, por lo que sea, porque vamos de boli, porque no cuadras, porque te ves muy principiante y no quieres, tenemos ese miedo, ¿no? Hacer el ridículo de, hostia, como voy a decirle especialista, no tengo ni idea de cómo empezar, ¿no? Hay muchas tipologías de empresa, de cliente, de persona, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poquito las opciones, como tú bien has dicho, lo que empezamos con Wildmetrics. Yo, por ejemplo, lo vi hace poquito con Lemlist, que hemos empezado a utilizarlo, que no son vídeos, pero es como un walkthrough, ¿no? Es como si fuera un tutorial de videojuego. Es durante los primeros minutos. Un onboarding guiado, algo así. Sí, es un onboarding guiado y te va como destacando el pum y te va te sombrea todo y te destaca como esa funcionalidad, ¿no? Y simplemente por texto. Bueno, en ese aspecto está guay. Se me ha surgido una pregunta que ahora te soltaré para acabar la charla. ¿Quieres añadir algo más del tema de onboarding? ¿Alguno más que te venga a la cabeza? No, creería que en ese caso no solamente lo que dijiste es cierto, no solamente puede ser uno, puede ser una mezcla de ambos. Y es cierto que no todo el mundo reserva la llamada. Llega un punto en el que, dependiendo del tipo de usuario que recibas, van a estar como capaces de agendar llamada o no. Lo interesante, que ya hablaremos de eso luego, es cómo saber si el onboarding es efectivo. Que fíjate que yo la otra vez lo dije, que estaba utilizando Wildmetrics para ello, para saber si mi onboarding, el onboarding que yo estaba haciendo, era efectivo. Pero ya luego lo mencionaré. Bueno, al final es un tema, se me acaba de ocurrir otro onboarding que veo alguna vez, sobre todo con SaaS, que es que ellos venden, bueno, como nosotros, ¿no? Que tenemos la Wildmail School, el Relationship Funnel, que tienen como su propia membresía o como su propio, digamos, pool de contenidos, repositorio de contenidos,
y uno de esos contenidos es un curso gratuito de cómo aprender a utilizar el software. Puede ser también. De hecho, lo único que no me gusta es que el tema del onboarding es tan delicado que nunca puedes esperar, de hecho esto te lo compartí una vez a ti, Luis, no puedes esperar que el cliente tome mucha más acción más allá de comprarte el producto, ¿no? O de pasar a acción y pasar a un plan de pago si tienes, por ejemplo, un modelo freemium o tienes una prueba gratuita. Una vez que el cliente ha hecho el pago, es difícil, al menos en mi experiencia, que haga una acción más, que sea reservar la llamada, que sea... Entonces, el tema de te lo envío por correo, lo tienes en este curso gratuito y tal, está bien, creo que es algo que tiene que estar ahí, pero hace falta más o una llamada o este walkthrough interactivo que en cuanto entres a la plataforma es que no te queda otro remedio, o sea, no puedes utilizar la plataforma sin pasar por este tutorial interactivo para asegurarte 100% que la persona hace el onboarding, porque si no va a ser muy difícil. Dejaremos el curso, ya me lo veré, no sé qué. Lo tienes ahí como recurso, pero no lo vas a hacer 100%, porque quieres trastear, porque yo soy el primero que cuando utilizo un software trasteo antes que mirar ninguna cosa, ¿no? Entonces, es curioso. Luego también lo que tú has dicho es medir y visualizar cuánta gente recibe la llamada y de la gente que recibe la llamada, cuántos alcanzas. Para mí, una métrica, ¿no? Sería cuántos aha moments alcanzan o cuánto es el tanto por ciento de tutorial completado, que tutorial completado no es visualizado, es implementado, ¿no? Que esto, bueno, supongo que pues con Joon, con Segment, que puedes tener los eventos y al final, oye, si algún SaaS nos escucha, que aunque el podcast lo patrocina Wildmail, sabéis que nuestro segundo patrocinador es Wildmetrics, que es el otro software que tenemos, y seguramente te ayude, porque seguramente lo quieres, porque al final Wildmetrics sirve para traquear el Custom Journey de tu SaaS B2B y ahí puedes ver lo que tú decías, ¿no? El, oye, cuánta gente pues, me ha creado la campaña, cuánta gente me ha creado el formulario, cuánta gente me ha hecho esto, cuánta gente me ha hecho lo otro, ¿no? Sí, de hecho, las versiones que tiene ahorita de Wallmetrics, más allá de que las estemos mejorando y trabajando en ellas un montón, dan datos bastante precisos. Yo justo ahora, justo antes de saltar a esta charla, estaba conversando con un usuario y estaba interesado en ambos. Quería utilizar Wildmail y Wildmetrics. Y le enseñé 100%, de manera 100% transparente, esto es como yo utilizo Wildmetrics. Básicamente le mostré que en Wildmail tenemos cierta cantidad de trials, periodos de prueba, gente que está en un periodo de prueba de 14 días. Luego eso se divide en periodos de prueba en inglés y en español. Yo me encargo de los español porque, bueno, el trial o las llamadas de onboarding en inglés las hace otra persona, que es Benji. Luego de que la persona esté en un periodo de prueba en español, está la posibilidad de que salte a llamada o no, lo que tú decías. No todos los trials, no toda la gente que está en un periodo de prueba quiere una llamada. Capaz aprenden solos, capaz los videos que tenemos en YouTube, la guía de la semana 1 con Wildmail es suficiente, pero quiero medir cuántas personas que están en un periodo de prueba en español saltan a una llamada. Y luego quiero saber cuántas personas que estaban en un periodo de prueba que saltaron una llamada, cuántas terminaron escogiendo un plan de pago. Porque siento que, por ejemplo, en nuestro caso, en 14 días, tienes bastantes días como para trastear la herramienta. Entonces puedes mirar tutoriales, etcétera. Tienes tiempo para alcanzar tus aha moments. Creo que en esos 14 días te puedes pensar si Wildmail es útil para ti o no y decidir si lo vas a pagar o no. Entonces, en este caso, yo estoy utilizando Wildmetrics para ello y fue literalmente como tenías que haber visto la cara. De la persona le brillaron los ojos. Es como que, ok, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo estaba buscando, que es parte del onboarding. Y es literalmente, yo no sentí que hice un onboarding, yo simplemente le conté, oye, yo utilizo esto para esto. Pasa que Claro. yo trabajo aquí y construimos esto nosotros. Pero es básicamente eso, que sepas si tu onboarding funciona. Y Wallmetrics está diseñado para eso, para saber si tenemos algunos errores. En su momento, por ejemplo, dejamos de traquear los trials en español. Hubo gente que estaba en un periodo de prueba que no la estábamos contactando. Es normal. Claro. No es normal. Somos un SaaS. Nosotros también nos rompemos. O sea, se rompen las Bueno, cosas. al final, claro, vas aprendiendo en el camino y demás. Y al final, pues eso, Wildmetrics, la idea nace de ahí, ¿no? De ayudarte a crecer tu MRR, a crecer un poco el revenue y la facturación y poniendo mucho énfasis en las fases de conversión que hay en todo el Custom Journey, en todo el embudo, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Con lo cual, que, oye, súper. Para cerrar la charla, nada, un minutito o dos, no mucho más. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial a los onboarding? Nos toparemos inteligencia artificial. Nos toparemos con inteligencia artificial que sea como, oye, Siri, ¿cuáles son mis primeros pasos si tengo estas necesidades? Y Siri o Alexa o Wildy, vamos a llamar, la IA de Wildmetrics y Wildmail, Wildy, ¿nos guiará o qué?
Yo diría que sí. O sea, es asombroso. O sea, yo lo digo abiertamente, estamos creando contenido. Yo utilizo ChatGPT Sí, nosotros para crear utilizamos la un poco de inteligencia artificial. contenido. Sí, sí. Lo utilizo y a veces quedo asqueado del nivel de detalle. Porque bueno, es obvio, mucha gente sabe que Wildmail es un programa de reseller de ActiveCampaign. Y ChatGPT conoce 100% las funciones de ActiveCampaign, que yo me quedo como que, ¿what? ¿Cómo tú sabes cómo funciona esto? ¿Cómo tú sabes Sí, cómo se sí. tienen que hacer las cosas? Y espérate que Todavía salga quedan Bart. muchas cosas, sí, todavía quedan cosas por pulir, pero esto es solo como el inicio. Yo creería que en 1, 2 años, incluso menos, me atrevo a decir, sí, Sí. va a ser 100%, lo va a afectar. No, no, Para bien, 100%. creo yo. Lo va a Estamos afectar para grabando bien. esta charla en febrero. Yo creo que cuando salga esta charla es muy posible que si no ha salido ya, Google haya sacado ya BART, que es la inteligencia artificial de Eso es Google. otro tema. Ujú. Y bueno, a ver, porque lo que yo estoy leyendo, dicen que bueno, puede ser muchísimo más potente que ChatGPT. ChatGPT también sacará la versión 4 porque estamos jugando con la versión 3 que es beta, ¿no? Jugando con la versión 3. O sea, a ver qué ocurre. Pero bueno, oye, Luis, no te entretengo más. Ha sido un placer hablar contigo de este tema. De nuevo, como he dicho antes, cualquier persona que nos esté escuchando, pues oye, darle un like, suscribiros, es gratis, no cuesta nada, aportamos valor semana a semana. Sabéis que tenéis cada semana una charla y cada 2 semanas una entrevista donde traemos, pues bueno, gente top, como habéis podido ver ya. Así que nada, intentando desnudarlos aquí, sacar muchas métricas, aportaros mucho valor, mucha visualización, la parte consciente del emprendimiento, la parte bonita y también la parte no tan bonita. Y nada, y si nos está escuchando, os apetece Wildmetrics, nos dejáis un comentario, nos podéis pegar un toque, os apetece probar Wildmail, si sois clientes de ActiveCampaign, lo que sea, tenéis abajo en la descripción también un código de descuento para que tengáis los 12 primeros meses un 10% de descuento, o el primer año, en función de cómo facturéis. Y ya está, nada más, Luis, un placer. Esperamos verte por aquí pronto, por la charla, ¿vale? Sí, me gustó el formato, encantado. Cuando quieras me vuelvo a pasar. Venga, Luis, un abrazote, cuídate mucho. Chaito, Benji, saludos. Chao, chao, un abrazo. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí que viene con más.